Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una revisión de portafolio Antena. En esta oportunidad tenemos el honor de tener a uno de los grandes del arte contemporáneo chileno, quien es Jorge Tacla. Estudió en la Universidad de Chile, lleva años, décadas radicado en Nueva York, siendo uno de nuestros artistas contemporáneos con mayor presencia en los circuitos internacionales, y hoy día tenemos la oportunidad de conocer mucho más su trabajo. Darte la bienvenida, Jorge, y las gracias por participar de nuestra sesión. Y esta sesión la va a hacer nuestra querida Natalia Arcos, a quien le doy la bienvenida y el pase, y junto con agradecer a todos los socios que están presentes hoy día en esta revisión de Portafolio Antena. Sí, agradecer la posibilidad de tener esta conversación, que creo que va a ser muy amena con Jorge Tacla, que es un grande de la historia nacional y también internacional. Jorge, bienvenido a esta sesión de Antena. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias, Alfonso, muchas gracias al equipo de la Fundación Antena y a todos los grandes amigos que nos están acompañando en este momento. En Antena siempre tenemos una pregunta que es una pregunta de rigor para todos, que es, ¿por qué quisiste ser artista? Pero yo contigo quiero hacer una diferencia. Más que querer ser artista o por qué quisiste ser artista, ¿qué te lleva a ser pintor? ¿Cómo esa decisión entra en tu vida? De esa manera. Yo desde temprana edad estudiaba música y lo único que quería hacer era músico en mi vida, no veía otro camino. Vengo de la parte de mi madre, había un músico muy conocido de jazz y entré a estudiar música de muy temprana edad, pero tenía igual atracción por las artes visuales. Pero finalmente la música era mi interés y después del golpe militar el conservatorio tuvo ciertos problemas, cerraron, que todos lo sabemos, que no hay que ser tan reiterativo porque todos lo sabemos, y yo en ese momento quedé como con un impasse del lugar que albergaba mi estudio y traté de estudiar pintura y me fue mal con un profesor particular, no particular, que tenía un taller, no nos caímos bien y quedé con la bala pasada. Y en ese momento dije, a ver, voy a aplicar a la Universidad de Chile, a la Escuela de Arte, y entré y empecé a tener, me encontré con una pasión que no la conocía de antes, siempre pensando que iba a volver a la música, y finalmente no, me quedé en la pintura, seguí estudiando música, pasé a estudiar percusión después acá en Nueva York estudié percusión africana, y finalmente el lenguaje pictórico me atrapó por todos lados. El cine, el teatro también, no solamente la pintura, sino que las instalaciones, los performances, pero mi medio mayor es la pintura. Sí, tu medio mayor. Y me gustaría que entráramos un poco como al campo pictórico, a la materialidad y a las temáticas que han ido sembrando tu producción de obra a través de décadas de producción tanto en Nueva York como en Santiago también. Me gustaría que comentáramos un poco ciertos matices, tanto de la técnica, tiene una organicidad a la superficie de tus obras, hay muchas referencias a situaciones, un continuo que tiene muchas disrupciones y al mismo tiempo repeticiones visuales. Bueno, lo primero que hablaste tú fue un poco de la técnica, o sea, la técnica, el oficio, la técnica, que es como una parte muy inteligente de la obra, porque es como tú vas a resolver una imagen. Yo soy muy obsesivo y soy bastante nómada. Cuando una situación me parece como cómoda, me mudo inmediatamente a algo más dificultoso. Por lo tanto, no puedo resolver las imágenes con el mismo oficio, con la misma técnica. Y he logrado resolver ciertos temas que trabajo con diferentes, de acuerdo a la necesidad temática, al drama que estoy trabajando, a construir una técnica que me ayude a construir la imagen con algún referente de los hechos reales. Por lo tanto, ocupo, por ejemplo, esta obra son obras de los atentados del 2001, fueron realizadas con polvo de mármol, que tiene una característica como de cemento casi, con mucha trementina y con óleo, creando una separación entre los materiales. Un material no puede comulgar con el otro, por lo tanto eran como moléculas que se rechazaban en sí mismas. Esta es una imagen de quizás la única imagen que quedó del Pentágono de esa época, que fue visible en los medios, porque no hay más imágenes de ese impacto que hubo. Hay varios textos
sobre tu obra que hablan de estas catástrofes y estos dramas de la historia y cómo hay cierta imposibilidad del lenguaje, del arte, como para dar alcance a esas dimensiones cuando hay un corte muy fuerte en los percursos. Y generalmente se ha señalado también en tu obra dos hitos, que uno es el 11 de septiembre del 73 en Chile y el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, que son dos lugares y situaciones en las que tú estabas también. Sí, estuve muy presente y bueno, era mucho menor, porque cuando pasó en Chile era un muchacho joven, y aquí ya era adulto y tenía otra conciencia al mismo tiempo, pero son como que marcan, o sea, enmarcaciones mucho mayor que esa, pero dos hitos que son muy marcadores en mi trabajo son los dos 11 de septiembre, porque también hubo un atentado a la construcción, a los albergues, a los edificios. O sea, yo recuerdo que yo pasaba cuando iba al conservatorio, pedía siempre la moneda y la veía con un respeto como la arquitectura, que es lo mismo que pasó acá en Nueva York, y por eso es que mi trabajo ubica a la víctima, ubica las construcciones, la arquitectura en la víctima en mi trabajo. Anteriormente, a finales de los 70, principios de los 80, siempre la víctima era los seres humanos. Después fue tomando estas características en la arquitectura, porque la arquitectura se puede reconstruir. Tú destruyes y puede haber algún nivel de esperanza de reconstrucción. Y, y además está la memoria. Y la memoria es la que queda con las personas que han sufrido finalmente la muerte. ¿Sientes que estos espacios de destrucción son en el fondo espacios de germinación también? No necesariamente, porque finalmente son espacios que albergan nuestros sistemas, nuestras vidas, la vida familiar, las vidas de trabajo. Por ejemplo, el impacto que sucedió acá cuando bombardearon Oklahoma, que inclusive adentro había una especie de colegio para cuidar a los niños, a los hijos de los trabajadores, que fue como un atentado de terrorismo local en Estados Unidos, cuando Estados Unidos se preocupaba mucho del terrorismo internacional. Me acuerdo que la imagen del edificio a mí me impactó porque dejaba ver la biología interna, realmente, una sensibilidad que no se ve cuando el edificio se muestra con toda su potencialidad, su cosa como muy de poderes. Pero lo más dramático de todo es que finalmente las vidas no se ven, las muertes no se ven. Estas dos obras que están acá y el Pentágono que está ahí, que es una obra que ha sido bastante compleja, porque ha tenido mucha crítica, la pinté el año 96, 95, Ah, mucho antes de lo que sucediera, y yo tenía una muestra en el Museo de Arte Contemporáneo de California, y finalmente la censuraron esa obra. Y nunca entendí por qué la habían censurado, después entendí por qué, porque había una relación marido-mujer con la directora del museo, que el marido trabajaba en ese mismo edificio. Pero bueno, finalmente la obra la tomó el Museo del Bronx. Cuando supieron esto, me invitaron a mostrarla y salió una reseña en el New York Times, una crítica muy conocida, y habló como maravilla, como que si era una obra de salón. Nunca vio el peligro en esa construcción, nunca vio que estaba como tapada de polvo. Entonces fue como no había como una inocencia dentro de lo que pasaba en este lugar. Y para mí no, para mí nunca está, esa inocencia nunca la vi. Y estas son las obras que tienen que ver con Oklahoma, que más adelante viene una que fue la primera que hice, que es la fachada del edificio, finalmente. Que es esta, claro, este atentado fue como el 99, me parece, ¿no? 96, por ahí. 96, sí, una de las cosas fuertes de fines del siglo XX en Estados Unidos. Esta cosa del desosiego contemporáneo, del drama, al mismo tiempo tiene una corporalidad pictórica, es un elemento de corporeidad del color, una organicidad en tu superficie, y por eso yo llegaba a ese punto de ver también, o sea, hay una destrucción, pero esa organicidad va tomando una forma dentro del caos, que también está bastante organizado. Hay un crítico que decía que a través de mi obra, a través de una superficie delicada, una superficie como hermosa, se ve la muerte, se ve la catástrofe. Yo igual no trabajo con un lenguaje representativo, trabajo con una pigmentación de un espacio que te da una atmósfera, y la opacidad me interesa porque no me interesa nada que brille. O sea, casi como una actitud política. Por ejemplo, esta obra, que es mucho más antigua que las otras,
son las obras que hice con el proyecto de la Guggenheim en el desierto de Atacama. No las hice en el desierto. En el desierto no hice nada, tuve 3 meses sentado en el suelo. Pero ese fue mi proyecto de la Guggenheim, donde cuestioné todo el lenguaje representativo de la pintura y finalmente toda mi obra era como un negativo fotográfico, porque no podías descifrar tú en ese momento, no podías distinguir, era como un lenguaje de poderes. Cuando hay materia, tú puedes distinguir los poderes. Entonces, en un negativo no existe eso, el negativo opaca cualquier posibilidad que se puede distinguir en materia. Entonces fue como una propuesta contra el lenguaje representativo de la pintura. Las referencias a otras imágenes también. ¿Cómo entra eso? Y eso lo quiero relacionar también con la idea de archivo de imágenes y tu archivo personal también. Mi archivo personal es enorme y de hecho, tú creo que lo sabes, el Smithsonian adquirió todos los archivos míos, no todos, pero adquirió 4.000 archivos. Y los archivos, claro, los archivos principalmente es toda tu identidad que no está expuesta ni en los medios, ni en tu pintura como presentación en exposiciones, sino que son tus registros. Y es todo lo análogo. Lo que interesa es todo lo análogo. Y finalmente yo tengo, y sigo teniendo muchísimo más, porque, bueno, habían cosas que quería guardar yo, pero 4.000 archivos míos se fueron al Smithsonian y van a ser publicados en las redes sociales de ellos, que son la página web de ellos, y se van a poder ver junto con los análisis que pueden hacer otras personas, que pueden entrar. Bueno, esto de acá que estamos viendo es lo que llama la mesa de trabajo, que tiene en la quema de los libros, parte de mis recortes que hago de la prensa, parte de los dibujos que hago acerca de esos recortes, y es como la gran mesa de trabajo que yo tengo en mi taller, que finalmente la construyen las muestras, para que haya un antecedente justamente de el informe que yo hago, cómo me informo para hacer mi trabajo. Y esto de acá tenía mucho que ver, bueno, aquí están las dos figuras que fueron como culminantes en el momento de lo que pasó en Estados Unidos en 2001, el 11 de septiembre. Son mis grandes archivos, digamos. Y los cuadernos quemados, los libros quemados, que fue una quema que hice en el ex pedagógico, que haciendo una relación con la quema que hubo en el año 73, quemé archivos personales míos, justamente como pasó una relación con el dolor. Estas obras tienen que ver con los terremotos del 2010, que hubieron en Haití, en Japón y en Chile, que además tenían algo muy particular. En Haití fue el terremoto de menos fuerza y donde hubo mayor cantidad de destrucción, porque también tiene una cosa sociopolítica lo que sucede, donde siempre los lugares más vulnerables son los más afectados. ¿Has pensado traspasar tu campo de trabajo hacia fuera de lo urbano? Hay bastantes obras que están relacionadas con eso, que son de la serie Identidades Ocultas, porque la serie Identidades Ocultas trabaja mucho la relación entre la víctima y el agresor, desde el lugar más íntimo al lugar más global. En el lugar más íntimo puede ser una pareja, puede ser una vida familiar, puede ser lo que sucede, porque las identidades ocultas trabajan con la psicología y con la idea de la multipersonalidad. Y un agresor muchas veces no se acuerda de lo que hizo, porque tiene muchas personalidades y se acerca a la víctima sin saber que fue el que agredió. Hay una dicotomía bastante extraña, pero sí, ahí hay muchos trabajos que tienen que ver con la figura, con la presencia de la figura humana, directamente. ¿Por qué te gusta tanto el formato grande también? O sea, hago formato grande, pero hago formatos muy pequeños también. En la serie Identidades Ocultas, que esos formatos los empecé a trabajar haciendo una relación con el porte de la primera televisión en blanco y negro, y con la poca recepción que tenía, y con la pérdida de recepción. Entonces siempre hay un movimiento constante y hay una humedad constante, porque siempre se movía la cámara, o sea, siempre se movía la pantalla, y por eso es que trabajo mucho con la cera fría, porque le doy una humedad y una humedad similar a la piel de nosotros, para que sufran los mismos traumas, pero al mismo tiempo quedan con una fuera de foco, quedan con un movimiento constante. Uh-huh. Y más adelante vienen un par de esas obras, son de pequeño formato, son el formato de las primeras televisiones en blanco y negro, que fue la primera vez que vimos las situaciones mundiales, los conflictos mundiales
al mismo tiempo que estaban pasando, eran simultáneos, que fue muy impactante, porque antes tenías que esperar que llegaran las fotos, que se imprimieran las fotos en la prensa, pero cuando apareció, bueno, aquí están las dos obras. Esta obra, bueno, la del lado izquierdo es sobre el conflicto que hay en Siria, pertenece a la colección de la Fundación Engel y va a estar instalada en el museo, en la colección permanente, y esta otra fue de Gaza, que fueron las dos obras que presenté en la Bienal de Venecia en 2013, y que pues tuvieron esta muestra, se han mostrado en varias partes. Recapitulando un poco sobre el impacto de la cultura visual en ti, la cultura visual, digamos, contemporánea, cruzada también por estos eventos más trágicos, la fuerza que tiene el espacio urbano y esta pérdida de la visión clara, que son estos momentos en que la penumbra o el espacio, el momento en que el humo perturba la mirada, y me hace pensar en una frase que una vez dijo Raúl Ruiz, el cineasta chileno, de que en Santiago la luz por el smog era muy difícil filmar, tenías que poner grandes filtros en la cámara y que eso él solamente lo había visto o le había tocado vivir en Algeria. Ahí están en la Bienal de Venecia, por si acaso, cuando se mostraron. Sí, por el muro se reconoce nuestro pabellón. Sí. Entonces también quería llevarte un poco a pensar eso, ¿cuál es quizás la relación también de una mirada contaminada que busca esas emergencias Bueno, y eso, urgencias también? Hay una urgencia y una emergencia de la mirada a través de esa contaminación de información y contaminación visual importante también. creo que lo que decía Raúl Ruiz tiene una connotación bastante particular, porque además, aparte de esa, yo creo que también se refería a la bruma social. Sí, O sea, hay una contaminación que todos sabemos que existe, sobre todo en Santiago, en Temuco, que es una contaminación muy... Bueno, esta obra es de la colección El Posto, que es una de las obras de la Moneda en el 73. Y esta contaminación crea una frustración y una depresión muy fuerte. Y la visión que hay, la visión finalmente que hay estando sentado en invierno en Chile, es una visión que es bastante opaca, bastante opaca. O sea, aparecen ciertos brillos, pero por una situación como de la naturaleza, que de repente algo brilla. Pero creo que Raúl se refería mucho a la contaminación humana, al conflicto humano que existe en la sociedad chilena, porque nunca ha tenido la fuerza mayor, que ahora la está teniendo de alguna manera, pero como para ser escuchada y salir a expresarse. Entonces tú vas frustrando si el ser humano de por sí denuncia, por sí tiene el derecho y la libertad de denunciar. Y cuando tú has opacado las denuncias, finalmente hay una cosa muy frustrante, se transforma en una zona muy opaca. Y creo que eso a mí no lo veo solamente en Chile, lo veo todo en una fijación que yo tengo, un foco que tengo, porque claro, Nueva York grita, Nueva York tiene miles de como cosas que son muy dinámicas, pero tú entras a otra, sales de la superficie y entras a otra intimidad de Nueva York, y Nueva York es una ciudad que tiene unos conflictos, pero del demonio. O sea, hay que salir, ir a ciertos lugares donde la muerte está presente todo el tiempo. Mira, acá hay obra de formato menor, tienes razón. que es una serie muy extensa. A propósito de que mencionaste un poco la actualidad y este despertar, quería saber si los procesos más actuales que están en Chile se van a ver reflejados en alguna parte de tu obra, si hay algún proyecto actual que nos quisieras comentar. He hecho bastantes obras que tienen tienen que ver con lo que yo presencié, que fue en octubre del 2019. Por supuesto que tuve que reaccionar inmediatamente a hacer trabajos que tengan que ver con toda esta manifestación social, manifestación del ser humano, que encontré que tuvo mucha fuerza. O sea, por más que hayan opositores a que suceda esto, esa fuerza estaba dentro y ha estado manifestándose de muchas maneras todo el tiempo.
nadie la quería ver a lo mejor, mucha gente no la quería ver, pero creo que es muy interesante y ha tenido repercusiones en todas partes. O sea, de hecho, ha habido como un seguimiento, he hecho un seguimiento de todos estos levantamientos sociales muy importantes que han sucedido, tanto lo que están haciendo las mujeres, por ejemplo, que creo que es de los procesos más importantes en este momento, porque el abuso que ha sido extremado por tanto tiempo está teniendo una fuerza como para poder detener todo esto que ha sucedido y asimismo lo que pasa con la lucha de poderes. O sea, si finalmente la gente está saliendo a la calle a defenderse de alguna manera de la injusticia. Y yo tengo que tener mi trabajo dispuesto a que esté al lado de todo esto que está pasando. Esta es cuando hice la exposición en Washington, en el Museo de las Américas, estaba esta pequeña obra, esta es una obra pequeña del Pentágono, y justo salió en la portada del Weekend del Washington Post, haciendo una referencia que el Pentágono está ahí cerca, a mi juicio al Pentágono, a mi crítica al Pentágono, pero era como The Weekend, era como el fin de semana, ¿no? Claro, todo el mundo lo leía. Pasémoslo bien el fin de semana con el Pentágono. Me gustaría ir entrando un poco a quiénes fueron tus maestros, de alguna manera, tanto directamente en la Universidad de Chile como tus referencias mundiales, pero también quiénes son como tus seguidores, dónde ves tú como que viene una generación detrás tuyo. Mi gran maestro fue Gonzalo Díaz, en Chile, que además un gran amigo. También tuve no mucha relación personal, pero intelectual, de aprendizaje con Adolfo Kuff. Otro gran profesor fue Rodolfo Paso, otro no fue profesor mío, pero de una gran admiración, Eugenio Dittborn, Francisco Schmidt, que tuve vínculos bastante cercanos, que finalmente yo me fui saliendo casi de la universidad. O sea, yo no egresé. A mí me hicieron un sumario por un performance que hice y finalmente después de eso, al poco tiempo, me vine a vivir a Nueva York. Y mi relación con mis profesores, con mis maestros que estaban en ese momento, se mantuvo después, así como Gonzalo vino a Nueva York, Eugenio Tipo venía a Nueva York, se fue manteniendo con el tiempo muy bien, y con Gonzalo era muy estrecho. Yo iba a Chile y trabajaba en su taller, estaba siempre conversando con él, y hasta el día de hoy, o sea, se mantiene. Después los referentes que no vienen de Chile son muchos. O sea, no te podría dar una cantidad de referentes tremendo, porque además a mí me interesan mucho los escritores. Grandes de mis referentes son escritores. En este caso uno, la Silvia Plath, una, una admiración tremenda, pero son innumerables. Yo me alimento del arte, me alimento de los cineastas, me alimento de los artistas visuales, me alimento de los escritores, es mi alimento cotidiano, diario. Y tengo referentes por todos lados, tengo muchas relaciones con muchos artistas y al mismo tiempo artistas de la historia. O sea, yo creo que un referente súper importante en mi vida es Goya, como bien lo dice Cristian Vivero Fauné, que trabajo mucho con él, es un gran curador, gran amigo y ha sido curador de mis muestras mayores, que hay una relación muy directa por el sufrimiento, por ver el dolor humano, y lo sigo viendo todo el tiempo, así mismo como a Leonardo, alguien que lo sigo citando en mi trabajo todo el tiempo, en las humedades, en el estar y no estar en nada terminado, en dejar ver mucho más allá que lo que podemos ver con los ojos. Pero eso mismo lo lleva al terreno contemporáneo, el terreno de los artistas mucho más jóvenes, que el registro de los artistas jóvenes, lo que hacen es muy interesante porque vienen con otra energía, vienen con otra información. Y me relaciono mucho con muchos artistas jóvenes. Esta fue la obra que me encargaron para el Cruzar la Memoria. Hice un mural sobre el último poema que escribió Víctor Jara en el Estadio Chile, que es el Estadio Víctor Jara ahora, y después hice una muestra en el mismo museo. Porque Víctor Jara tuve la oportunidad de conocerlo en el conservatorio y me impactó mucho. Profunda admiración por él.
seguimos con las obras de pequeño formato, hay que estar en todas partes. Sí, tenías razón, todas las obras de pequeño formato, sí. Sí, me impresiona también la técnica que has manejado, los temas, esto de los claroscuros, de la velocidad de la imagen, también hay unas velocidades implícitas en tu pintura que encuentro que son extraordinarias de lograr términos técnicos. Voy mucho a lo técnico porque me llama mucho la atención en tu trabajo, cómo se condensa mucho, tanto, hay una escuela de la Universidad de Chile clarísima, pero al mismo tiempo hay una universalidad y un manejo muy bien logrado, por decirlo, como muy interesante como desafío Pero estético. cuando llegué a Nueva York, o sea, igual había una escasez de medios de información en Chile cuando yo estudiaba en la Universidad de Chile. Era como difícil estar como, tener acceso Actualizado, claro. a, inclusive a imágenes, a libros. Cuando llegué acá como que me entregué a la información y a los estímulos. Sí, Entonces los tomaba y sí, los dejaba que fueran una influencia, que fueran de alguna manera importante el trabajo que estaba haciendo en ese momento. Después me tuve que despojar de muchas cosas, sí, porque igual era imposible, era un conflicto, me creaba un conflicto tremendo, no tenía identidad. O sea, al principio yo como que carecía de identidad absoluta, porque estaba absorbiendo tantas cosas y pensaba dónde estaba mi identidad y buscando un desarrollo de la imagen y de la identidad y de los lugares que me afectaban, como para poder armar una identidad propia. Pero me costó al principio, no fue un trabajo que yo venía como preparado. Pero eso mismo me hizo entender que la materialidad, o sea, cada oficio que yo ocupaba, no era como sedentario, era nómada, todo el tiempo mi oficio. Y finalmente fue un hallazgo, porque pude llegar a desarrollar diferentes oficios que tienen que ver con los diferentes sucesos que yo tengo como un foco de interés. sí, es como una sedimentación y al mismo tiempo salir de la zona de confort. Sí, no, la zona de confort no es para mí. Sí, porque eso adormece y uno necesita estar conectado con las emociones propias y las situaciones sociales, por supuesto. Hay artistas que se sienten muy bien, muy cómodos trabajando con el mismo oficio, con la misma identidad, lo encontraron y permanecen todo el tiempo en eso. Yo lo respeto, está muy bien. No es el caso mío. O sea, estoy siempre buscando encontrar ciertos cambios, ciertas alteraciones. Y justamente tú hablaste en un momento dado de lo disruptivo, que me parece que es como el punto de quiebre, lo disruptivo. Pero es la manera de encontrar, como encontrar una nueva innovación. Y generalmente yo hago algún proceso disruptivo en cada trabajo que hago, porque me deja entrar, como penetrar, hacer como una cirugía, para poder pasar a un quehacer, cómo hacer la obra de una manera diferente. Esto fue en el Museo Tampa, que estaba curado por Cristian Rivero Fauné, que era esta obra, que está una obra de Holmes, que fue justo cuando Holmes se transformó en una especie de Guernica. Y así es como yo trabajo las imágenes fotográficas y las voy guardando en mi archivo. Este es el video Informe de Lesiones, que fue el video que se mostró por un día en la Bienal de Artes Mediales. Aquí en octubre del 2019. Después hubieron visitas como particulares cuando abría el museo por unos minutos. Pero finalmente los dibujos enmarcados quedaron las cenizas adentro y los pedazos de papeles que sobrevivieron en el fuego. Esta obra tiene que ver con el 25 de octubre del 2019. Ah, mira. La marcha grande, gigante. Mostró recientemente en Madrid, en Sabrina Ambrani, en la galería de ellos, que me representa allá. Y estas tienen que ver con Beirut, con la explosión que hubo en Beirut. Y esta obra la pinté al día siguiente, el 6 de enero, cuando pasó lo del Capitolio, la hice al otro día. Quería preguntar también cuánto te llevan a hacer estas pinturas. No tienen tiempo definido. Hay veces que trabajo varias obras simultáneamente y el tiempo depende del conflicto de la obra también. Esta fue también del 25 de octubre y paralelamente en ese momento en la ciudad de Alepo hubieron muchos bombardeos. Es como una guerra civil interminable y finalmente, bueno, esta es la librería en Alemania que tienen todos los libros sobre las epidemias y las fábricas de armamento y finalmente esta obra
que es una serie que estoy haciendo ahora que tiene que ver con las camas hospitalarias, con la carencia que hubo de camas hospitalarias. Y esta es una de las muestras físicas que se pudo hacer en el 2020, que es la muestra en Madrid que hice, en la Galería Sabina Murani. Y aquí llegamos a la sorpresa de la noche, porque le tenemos una sorpresa a los socios de Antena. Una sorpresa chica. Sí, pero una sorpresa importante yo encuentro, porque yo le pedí a Jorge, yo estaba muy curioso de conocer su trabajo antes de irse de Chile. Entonces Jorge encontró para esta sesión estas pinturas que son del año 79. Esta está en segundo año en la universidad, o sea, 77. Imagina. Y este yo Siempre encuentro que ahí, es un tesoro, porque aquí ya está ese tacla de ahora, pero sí. todavía, claro, en otra etapa, en otra búsqueda, pero ya también hay temas, hay manejo del material pictórico, y al mismo tiempo es otra etapa, y entonces encontré que era muy interesante que también conversáramos un poquito de esto, ya casi cerrando. El drama siempre ha estado presente en mi trabajo. O sea, sí, ahí la figura, ahí era la concentración en la figura y en el drama humano. Porque, claro, había visto bastante drama, bastante conflicto, y bueno, y era como el dolor que uno sentía, que se siente, como el dolor que se siente en la piel, de alguna manera. Y además que fue como en esos años cuando me encontré con la obra de Bacon, Francis Bacon, fue como un acercamiento a la figura destruida, descompuesta, sufría, y con una especie de grito al dolor, grito al mundo. Se puede ver claramente ahí la influencia. Claro, además años muy difíciles de Chile que también van marcando tu salida del país. Sí. Supongo que esa salida de esa manera marca también cada vez que viene una relación con Chile. Claro, era la figura solitaria, aislada de la comprensión de la sociedad. Esta obra estuvo en una conferencia que hubo en Suecia en 1989 sobre los derechos humanos, igual que esta, que fueron hechas hace mucho tiempo, muchos años atrás, pero que fueron parte de una conferencia muy importante que hubo en Estocolmo. Yo quería agradecerte tu disponibilidad. Creo que es una obra enorme, que hemos podido tener una especie de baño primero en tu trabajo. Agradezco que hayas accedido a incorporar estas piezas finales de tu obra. Y no sé si querías compartir alguna pequeña reflexión antes de cerrar. Hice bastantes reflexiones, estoy muy bien. Sí. Gracias. Darle las gracias a ustedes y a todos los que estuvieron presentes hoy día. Bueno, te agradezco mucho y nos vemos en una próxima sesión aquí en Fundación Antena.